Bienvenidos nuevamente entonces a nuestra sesión virtual Enfoque del Servicio de Extensión Agropecuaria en el Sistema Nacional de Innovación. Un saludo a todos nuevamente, gracias por su participación. Recordemos entonces, para que hablemos frente a la sesión de hoy, que estuvimos hablando sobre cuál era la generación de cada una de sus estrategias de extensión. En este caso, recuerden que hablábamos del diseño de una estrategia como tal de extensión con enfoque territorial. Recordemos que este es el enfoque con el que debemos trabajar en el contexto del territorio, reconociendo, haciendo un diagnóstico, hablando de él, ¿cierto? Delimitándolo, ¿sí? Dándolo a conocer en lo geográfico, en lo social, bueno, en lo técnico, etcétera, etcétera. Con esto entonces diseñamos una estrategia de extensión agropecuaria que responda a las necesidades potenciales y dinámicas del territorio, articulando actores locales, saberes, tecnologías y políticas públicas. Sí, encerramos todos esos actores, es muy importante tenerlo en cuenta dentro del enfoque territorial. Contexto del taller, cada uno dentro de su rol como extensionista en un territorio deberá construir esa propuesta de intervención que refleje qué, cómo va a ser su intencionalidad, es decir, cómo usted quiere dirigirse, qué abordajes de la extensión desearía usted trabajar en esa intervención, teniendo en cuenta que en las notas anteriores hablamos un poco de cuáles eran esos abordajes. ¿Cuál va a ser su enfoque, cierto? Y cómo se articula usted a lo que habla el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, que hoy con mayor análisis vamos a ver su esqueleto para tener una idea de cómo está conformado, en qué consiste y cómo llegamos hasta aquí generando pues estrategias de extensión y más adelante planes departamentales de extensión agropecuaria. Entonces, dentro del taller nuevamente, formamos equipos de trabajo como ustedes deseen o de manera individual también si alguien quiere trabajar o agilizar, no hay ningún problema. Ideal es que hagamos equipos de trabajo, obviamente, para poder compartir diferentes concepciones y construir. Seleccionamos y asignamos territorio, realizamos diagnóstico participativo, definir la intencionalidad del extensionista, es decir, cómo abordamos, ¿cierto? Recordando esos abordajes. Diseñar la estrategia con enfoque territorial, preparar la presentación, socializar propuesta cuando podamos nuevamente tener sesión presencial. Muy bien. Actividades, entonces, nuevamente, diagnóstico territorial, definición de la intencionalidad, socialización y retroalimentación, diseño de la estrategia, obviamente, para tener muy en cuenta. Este es más o menos el derrotero que hay que trabajar con eh, nuestro taller, diseño de una estrategia de extensión con enfoque territorial. Muy bien. Hasta ahí, entonces, antes de continuar, este es nuestro entregable, digamos, inicial para que al final abordemos plan departamental de extensión agropecuaria, que es el eje que nos permite a nosotros precisamente enfocar nuestro trabajo como extensionistas dentro del departamento. Muy bien, compañeros, creo que más o menos tenemos claridades por acá. Me cuentan un poco eh, quienes tengan alguna duda en particular. Recuerden que esto lo vamos construyendo en grupos y lo socializamos en las sesiones presenciales, ¿sí? Para que tengamos claridades. Muy bien. Continuamos entonces. Tengamos muy en cuenta que parte de cómo facilito yo, en este caso, mi abordaje como extensionista, tiene que ver con qué tendencias pedagógicas, qué utilizo yo para facilitar mi trabajo, lo que hago, el diagnóstico que hice en algún territorio en particular. Entonces tenemos, por ejemplo, el aprendizaje basado en la investigación. Investigamos algo, empezamos a descubrir de manera cuando en sesiones anteriores se hablaba de la polilla, algunos ejemplos en donde los productores o las personas pues, pudieron evidenciar que utilizando eh, fertilización orgánica o utilizando una técnica en particular, pues cambiaba, obviamente, había un cambio en el rendimiento del cultivo, en su sanidad, todo ese tipo de cosas. Aprendizaje basado en problemas tiene que ver con la construcción colectiva y elaboración de un árbol de problemas básico, ¿cierto? Con este grupo planteamos unas causas, vemos unas consecuencias, estructuramos un problema y a partir de ahí, entre todos,
obviamente llegamos a una solución. Entonces son tendencias pedagógicas que como extensionistas podemos utilizar precisamente ¿para qué? Para facilitar el trabajo. Aprendizaje basado en proyectos tiene que ver precisamente con planes que se elaboran, con proyectos productivos, con el acompañamiento también en la elaboración de un proyecto productivo, en donde ellos mismos también construyan cuáles son sus objetivos, cuál es su meta productiva, cómo se va a financiar, quiénes se van a encargar de las operaciones, cómo se va a elaborar un cronograma. Todo ese tipo de elementos también nos permiten a nosotros realizar o dar o son una tendencia pedagógica que como extensionistas podemos utilizar. También señalado en la parte inferior, el aprendizaje entre pares. Quiere decir, entre dos personas o entre un grupo de personas que podemos entonces construir conocimiento, ¿sí? Hablamos de los métodos de caso también. Un poco en sesiones anteriores se hablaban de casos de estudio, entonces a través de allí también podemos abordar soluciones, respuestas, construcciones, y el aprendizaje basado en experiencias que tiene que ver básicamente con eh, escuelas de campo, con reuniones, con grupos focales, con todo ese tipo de elementos que realizamos en campo con grupos y en donde estamos demostrando una técnica o un resultado en particular. Entonces, esas son las tendencias pedagógicas que tenemos para el extensionista en este momento cuando hacemos ese análisis de la evolución de la extensión agropecuaria conforme a lo que se ha ido desarrollando, ¿sí? Ahora, eh, dentro de la continuación de cuál es lo que pasa de la realidad de la extensión agropecuaria, pues vamos a abordar sobre todo el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria, PECTIA. Vamos a hablar un poco en qué consiste este plan. Vamos a revisar la Ley 1876 del 2017, Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, la estructuración como tal, y vamos a hablar un poquito de los planes departamental de extensión agropecuaria. Esto como soporte en política, como soporte en legislación, en normatividad, frente a las realidades de la extensión agropecuaria, que tiene que ver también con toda esta contextualización que estamos haciendo del tema de prestación del servicio de extensión agropecuaria. Muy bien, entonces, si hablamos del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria, pues estamos hablando de un documento que nos permite orientar, focalizar acciones en aspectos que se han priorizado en el sector agropecuario que se requieren resolver, ¿sí? Es decir, qué soluciones, qué estrategias se están diseñando desde lo técnico, desde lo científico, como una herramienta precisamente para poder resolver algunas situaciones en lo técnico, en lo científico que se presenta en el sector agropecuario, ¿sí? El PECTIA como tal tiene todos los planes, los programas, los proyectos e iniciativas de investigación y desarrollo tecnológico que permiten precisamente resolver situaciones en el sector agropecuario con sectores que se han priorizado. El PECTIA como documento, como tal, lo podemos descargar por aquí. Discúlpenme, exacto. Esto, para quienes quieran, en el código QR lo pueden encontrar. Es un documento, la verdad, que nos permite ver como tal ese plan que se tiene. Aquí vamos a hacer una revisión rápida de cuáles son sobre todo los aspectos frente a la investigación. Pero atrás del código QR se puede entonces también descargar o si no con la dirección que tenemos en la parte inferior derecha. Muy bien, entonces este plan como tal, ¿cierto? Es un marco orientador de la política de ciencia, de tecnología, de investigación en el sector agropecuario como tal. Dura 10 años, la verdad está para el 2027 en este momento. Me imagino que habrá las modificaciones según los resultados que se hayan tenido. Esto tiene que ver con mm, el comprender la ciencia, la tecnología y la innovación como un motor de desarrollo social, económico y ambiental en el sector agropecuario colombiano. Digamos que esa es como esa misión y visión que tenía el PECTIA como tal y se articula a través de 4 objetivos como lo vemos ahí. Importantísimo, incrementar la productividad y la competitividad, contribuir a la mejora de la seguridad alimentaria,
promover el desarrollo de sistemas productivos ambientalmente sostenibles y fortalecer el capital social, las capacidades del sistema y el relacionamiento de los actores. Tiene que ver con las capacidades sociales, con el capital social, con los territorios como tal. Esto a su vez, pues, tiene unas líneas de gobernanza, de planeación, de seguimiento, de inversión como tal, sí, de desarrollo de capacidades, recursos humanos e infraestructura, precisamente para elaborar 16 estrategias, 81 líneas de acción con unas metas, indicadores responsables. Obviamente es un documento que tiene al detalle toda la información frente precisamente al desarrollo y ejecución de esos objetivos, como deben ser. Para nosotros, ¿qué es importante dentro del PECTIA que conozcamos? ¿Cuáles son las necesidades, como lo vemos aquí en verde en la parte izquierda, de investigación, desarrollo, innovación del sector agropecuario, ¿cierto? ¿Y qué respuesta desde el PECTIA? Digamos, esto fue un grupo de personas que analizaron el sector agropecuario, que hicieron unos diagnósticos, salieron unos elementos que vemos aquí básicos, unas líneas, llamo yo, que tienen que ver con mejoras, sobre todo de capacidades en manejo de cosecha y post cosecha y transformación, material de siembra y mejoramiento genético, por ejemplo, manejo sanitario y fitosanitario, manejo ambiental, sostenibilidad, manejo de suelos, aguas, sistemas de información, zonificación y georreferenciación, fortalecimiento de capacidades técnicas, etcétera, etcétera. Son una serie de áreas en donde podemos o desde donde podemos nosotros enfocar también parte de esas estrategias o parte de esos planes de extensión agropecuaria que podemos adoptar dentro de nuestros trabajos como extensionistas a la hora de hacer diagnósticos y de elaborar planes y estrategias para abordar territorios. Entonces, desde lo técnico, tenemos estas líneas que el PECTIA, ¿cierto? Como plan, nos entrega entonces para poder enfocar y desarrollar algunos proyectos de desarrollo. Muy bien. Vamos ahora entonces a abordar rápidamente Ley 1876, que la encontramos allí del 2017. Recuerden que en esta ley se crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y se dictan otras disposiciones. Digamos que a partir de esta ley empieza el concepto de extensión agropecuaria del ejercicio profesional para el sector agropecuario y que realiza unos cambios frente a la asistencia técnica como concepto principal que existía en la ley anterior, en las resoluciones anteriores, la 406, en donde nos daba unas orientaciones de abordaje un poco diferentes frente a lo que teníamos que trabajar o lo que teníamos que entregar como profesionales del sector agropecuario. Entonces, se crea ese Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, en donde el artículo o el objeto de la ley, el artículo número 1, objeto de la ley, nos dice que la ley como tal tiene el objeto de la creación y puesta en marcha del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, compuesto por subsistemas, planes estratégicos, instrumentos de planificación y participación, plataformas de gestión, procedimientos, etcétera, etcétera. Nos está dando un esqueleto de cómo debe ser ese sistema. Y dentro de esa estructura, específicamente en el artículo 4, se crea ese sistema nacional como tal y hay una estructura integrada por políticas, estrategias, por subsistemas y mecanismos que permitan que gestionarla a través del resto de los territorios, ¿sí? Hablamos del Subsistema Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Agropecuario, hablamos de los PECTIAs departamentales también que se pueden implementar, hablamos del Subsistema Nacional de Extensión Agropecuaria con los planes departamentales de extensión y hablamos del Subsistema Nacional de Formación y Capacitación para la Innovación Agropecuaria, que tiene que ver con la capacitación, con la certificación en competencias, que es precisamente lo que nos convoca en este tipo de programas de formación que se ofrecen desde el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Entonces, toda esta estructura es la que nos permite a todos los actores del sector pues podernos articular hacia actividades de extensión y nos permite precisamente en nuestro caso pues capacitarnos en qué es lo que la ley 1876 nos pide realizar o nos pide orientar dentro de toda la elaboración y estrategias en extensión agropecuaria. Muy bien, entonces esos tres subsistemas tienen
unos elementos como tales, el de investigación y desarrollo, pues genera conocimiento científico, tiene que ver con Agrosavia, con todas estas instituciones como tal. El subsistema de extensión agropecuaria tiene que ver con ese acompañamiento integral orientado a diagnosticar, a recomendar, a actualizar, a capacitar, a transferir, etcétera, etcétera. Hemos hablado ya de esos verbos rectores que tienen que ver con el acompañamiento del extensionista agropecuario y del subsistema de formación y capacitación. Este entonces forman un perfil como tal o nos hablan de un perfil de extensionista que lo hemos revisado ya en algunas ocasiones dentro de cuáles son las actitudes, los procesos, cómo debo yo orientar mi ejercicio como extensionista agropecuario. Asimismo, esa ley nos muestra unos espacios de articulación. En este caso, nosotros nos encontramos dentro del subsistema de extensión agropecuaria, donde nuestros planes departamentales pues, nos permiten precisamente orientar, donde está la interacción productor, usuarios, evaluadores, donde existen las entidades prestadoras del servicio de extensión agropecuaria. Y al mismo tiempo nos encontramos por acá nosotros en este proceso dentro de evaluación y certificación de competencias laborales de los extensionistas. Entonces, hace parte de los dos subsistemas que entregan precisamente ese perfil para que tengamos esas claridades que este es como el marco orientador del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria para nosotros los extensionistas agropecuarios. Muy bien, vemos nuevamente en este caso vemos cómo entonces esa articulación de subsistemas pues generan precisamente también las orientaciones hacia esas mesas de ciencia, tecnología e innovación, ¿sí? En donde pues precisamente desde allí podemos adoptar las orientaciones del PECTIA como tal dentro del Subsistema Nacional de Innovación Agropecuaria. Muy bien. Ahora, vamos entonces a abordar los principios de la ley como tal rápidamente. Muy bien, estos tienen que ver específicamente con algunos elementos que tienen que ver con el enfoque territorial, enfoque diferencial, la articulación, la asociatividad, el ordenamiento social y uso productivo del territorio, el desarrollo sostenible, la orientación al mercado e incorporación de cadenas de valor, entre otros vamos observando por ahí. Entonces, en ese caso también, precisamente, hacemos el abordaje, sobre todo, que tiene que ver ya con la definición o el concepto de extensión. Tengamos muy en cuenta que esto es un proceso de acompañamiento como tal. En sesiones anteriores ya hablamos un poco de eso, de cuál era ese concepto de extensión como tal. Recordando que gestiona el desarrollo de capacidades, tiene un propósito que tiene que ver con la mejora de la calidad de la vida familiar, facilita la gestión de conocimiento y obviamente promueve cambios determinados, cambios técnicos en los diferentes eslabones que constituyen esa cadena productiva para la que trabajamos. Entonces, nuevamente, para que tengamos en cuenta cómo fue esa estructura y cómo es el paso, entonces, ley 607 como tal, antes con, se hablaba del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agroindustrial, ahora tenemos el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria. Ese es el cambio que promueve la ley 1876, en donde pues precisamente ya se generan nuevas competencias, funciones, crea el servicio de extensión agropecuaria como tal en ese caso. Muy bien, la invitación nuevamente tiene que ver con la consulta de las páginas que hay disponibles también, como la plataforma Siembra, por ejemplo, la Biblioteca Agropecuaria de Colombia, la plataforma Lincata, que es una plataforma de Agrosavia, en donde se encuentran reunidos todos los extensionistas, asistentes técnicos, hay temas, algunos temas técnicos de interés que se divulgan por allí, que también a través de foros se pueden discutir y en grupos con determinados temas técnicos se puede hablar, se puede, digamos, debatir sobre ciertos temas técnicos. Entonces la invitación también a que creen su perfil allí y si están interesados, pues obviamente participar de lo que ofrece la plataforma como tal. Muy bien, vamos ahora a
irnos al artículo 29 de la ley que tiene que ver con los planes departamentales de extensión agropecuaria, ¿sí? Teniendo en cuenta que este es un instrumento de planificación que se hace cada 4 años en cada departamento, ya tenemos un plan departamental de extensión agropecuaria en el departamento de Caldas que contempla unas líneas específicas, ¿sí? Y en donde pues precisamente se dan las orientaciones para todo el desarrollo, el enfoque, para todos los lineamientos como tal, las orientaciones, perdón, que tengan que ver precisamente con cómo vamos a aplicar la extensión agropecuaria en los diferentes territorios dentro del departamento. Entonces, nuevamente, un plan departamental de extensión agropecuaria es simplemente un instrumento de planificación, ¿sí? Allí vamos a definir qué elementos estratégicos y operativos se van a dar para la prestación del servicio de extensión. Eh, también se articula a través o con los municipios, con los distritos y otros actores del sistema nacional que tengamos aquí dentro del departamento. La Agencia de Desarrollo Rural hace un acompañamiento metodológico, ¿sí? El Ministerio de Agricultura también acompaña este tipo de planes, entonces tenemos obviamente aplicación de políticas del Ministerio de Agricultura. Y en la resolución 407 pues se dictan los lineamientos para esa formulación del plan departamental de extensión agropecuaria. Recordemos que este documento básicamente trae líneas productivas priorizadas por cada departamento, trae población objetivo del servicio, hace una descripción del territorio departamento de Caldas completa frente a sus actores, a grupos etarios, a diversidad, a diferentes grupos y afro, comunidades, etcétera, etcétera. Plantea unas estrategias y actividades que requiere el departamento para mejorar frente al sector como tal y al servicio como tal, plantea unos objetivos, unos indicadores, unas metas para estos 4 años, plantea también unos costos como tal y plantea también programas y proyectos del tipo regional, recordando pues que el departamento se divide en 5 subregiones principales en donde pues se ha caracterizado el territorio a través pues de los diferentes elementos en común que encuentran allí. Entonces, es un documento precisamente que nos permite a nosotros enfocar, ¿cierto? Prestar el servicio como tal, importante leerlo, por allí ya lo tenemos en el grupo, igual en el código QR no, en este caso no tenemos todavía código, pero tenemos el documento precisamente para poder hacer un análisis y a partir de allí también tenemos que hacer en sesión presencial un análisis específico para el documento. Este documento tiene unos lineamientos específicos para tener en cuenta. Tiene una articulación, tiene una participación. Recordemos que es cuatrienal, tiene un proceso de formulación como tal, en donde se hace una preparación, un diagnóstico, ¿sí? Se hace un análisis de esa información y a partir de allí pues se identifican unas estrategias y unas actividades que se plantean a través de proyectos de extensión y finalmente pues esto da una estructuración de ese plan departamental de extensión agropecuaria para que tengamos claridades. Podemos consultarlo, todavía se encuentra el plan del cuatrienio anterior, se encuentra, no se ha actualizado en la página, pero normalmente podemos descargarlos a través de la consulta en la Agencia de Desarrollo Rural o en el Ministerio de Agricultura, en la página de minagricultura.gov.co. Allí podemos encontrar pues los enlaces de consulta y descarga de ese plan departamental de extensión agropecuaria. Muy bien, hasta aquí entonces la primera parte de lo que tiene que ver con cuáles son las realidades de la extensión agropecuaria en el país, un poco en el departamento. Quedamos únicamente de hacer una revisión al Plan Departamental de Extensión Agropecuaria de Caldas, que la vamos a hacer un poco más a fondo para conocer cuáles son las orientaciones como tal y las líneas sobre todo priorizadas y trabajar sobre eso, pues nuestros proyectos de extensión. Ahora vamos a hablar de los enfoques como tal de la ley 1876 del SNIA. Y estos enfoques, pues, hablan un poco, sobre todo, de cuál es el estilo, ¿cierto? ¿Cuál es la filosofía como tal de extensión que determinan
la forma en que se van a prestar esos servicios de extensión agropecuaria. Hablamos de enfoques participativos, enfoques de extensión de productor a productor, enfoques de arriba hacia abajo, enfoques de capacitación y visitas, enfoques grupales, enfoques por sistemas. Y el propósito como tal de cada uno de esos enfoques tiene que ver con qué, con sensibilizar, ¿cierto? Es decir, entregar información sobre un proceso, cómo funciona algo, cómo se usa, para qué sirve, por qué hacerlo. Sí, le estoy dando yo orientaciones un poco a un grupo frente a un tema en particular. Entonces es un propósito que es sensibilizar, de que se den cuenta, miren, a través de esto podemos realizar esto. Muy bien. Cambios de comportamiento y actitud. Aquí combinamos conocimientos, actitudes, prácticas frente a una situación para mejorar la aceptación e innovación de la práctica, ¿cierto? Aquí tiene que ver un poco el productor qué experiencia tuvo al final y dijo, ves, sí, me interesó lo que se hizo, entonces cambiamos de actitud y ahora ya incorporamos la práctica, ¿sí? Tiene que ver un poco con eso, más con las actitudes de las personas. Empoderamiento, aumentar las capacidades de las personas, ¿sí? Entonces ya dimos unas herramientas, esas personas las han usado o las quieren usar como tal, entonces hablamos de un propósito de empoderamiento, pues dar herramientas y sobre todo que se usen. Fortalecimiento de vínculos, en este caso puede ser cadenas entre los mismos productores en una zona en particular, en donde se hagan pequeños grupos de que intercambio, comercialización, servicios, todo ese tipo de cosas, ahí fortalecemos vínculos y con otros actores. O juntamos todo, se va al mercado que ofrece el municipio, por ejemplo, si tiene ese tipo de actividad programada, entonces tiene que ver con eso, con fortalecimiento de vínculos. Aprendizaje, promoción del aprendizaje y la apropiación social del conocimiento, cuando facilitamos información, obviamente, aquí uno de esos propósitos de esos enfoques tiene que ver con eso. Desarrollo de capacidades sociales, fortalecimiento de la confianza, digamos que fortalecimiento o cohesión entre las personas para lograr resultados, lo que se hace con mercados campesinos, por ejemplo, con algunos productores en diferentes veredas, generamos que grupo, cohesión, como para precisamente para participar de esas actividades y con esto pues desarrollamos capacidades sociales. Eso también puede ser un propósito, un enfoque como tal cuando yo hago los abordajes, acompañar a estas personas, ¿cierto? De generar el grupo como tal. Difusión de información tiene que ver pues con lo técnico, cuando llevamos información técnica, que es necesario también que a veces el productor pues conozca qué avances frente a determinada técnica se encuentran ya disponibles para trabajar. Entonces también hacemos difusión de productos y tecnologías a los productores. De eso, entonces hablamos de los propósitos y enfoques que tienen la extensión como tal, es decir, de los estilos de acción, cómo me voy a ir yo a abordar dentro de mi plan o mi estrategia un grupo, un contexto territorial en particular. Entonces, esos enfoques de la ley 1876 tienen que ver específicamente con cuáles son los requerimientos o responden a los requerimientos de los productores de acuerdo a que a necesidades, potencialidades, planes y programas que se tengan en alguna política para fortalecer ese sector rural. Entonces, quedamos acá en los enfoques específicamente a fin de que, podamos tener muy claro sobre todo esos propósitos nuevamente de la extensión como tal. En este caso, entonces permítanme un segundo aquí. Ah, perfecto. Tengo un problema con la diapo. Muy bien, exactamente, ahora sí. Entonces vemos esos enfoques que tienen que ver con el artículo 25, enfoques de la extensión agropecuaria como tal, en donde hay un desarrollo de capacidades humanas integrales, un desarrollo de capacidades sociales, un acceso y aprovechamiento efectivo a la información y las tecnologías de la información y la comunicación. Se habla de mayor participación de los productores en los espacios de política sectorial y al mismo tiempo se habla también de la gestión sostenible de los recursos naturales. Entonces, eh, estos enfoques permiten precisamente darle que direccionalidad, es una filosofía también, como lo dijimos, es un estilo que permite entonces orientar los planes de extensión que tenemos preparados o que tenemos como misión dentro de nuestra actividad laboral para abordar el territorio. Muy bien, hasta aquí compañeros, estamos
en la parte teórica, muy teórica, que tiene que ver con la estructura de la ley, con la estructura del PECTIA como tal, de ese plan, ¿cierto?, de ciencia y tecnología para el sector agropecuario. Es importante hacer una revisión. Por allí ya teníamos los QRs disponibles para las diferentes consultas de información adicional y con esto podamos entonces continuar en las siguientes sesiones frente a, primero, socializar esa estrategia que puede plantear cada uno según el taller y también avanzar sobre el análisis del plan departamental de extensión agropecuaria del departamento de Caldas. Para todos entonces, nuevamente, agradezco su participación en esta sesión del día de hoy. Me gustaría, entonces, con esto vamos a finalizar grabación. Muchas gracias a todos nuevamente por su participación en esta sesión. Nos vemos en la próxima. Recuerden que está grabado, así que para todos, muchísimas gracias nuevamente.